Podemos observar aquí un equipo de electroterapia, un equipo de TENS de tercera generación. Tenemos el equipo Ultima 20. Este equipo está compuesto por el equipo propiamente dicho, el emisor de la onda, los cables para la conexión, los electrodos. Los electrodos siempre por defecto vienen en tamaño estándar. Ese es el tamaño promedio de todo equipo de electroterapia. Algunos equipos de electroterapia utilizan batería. Este equipo en específico, el Ultima 20, que es un equipo de procedencia americana y es un equipo de TENS de tercera generación, utiliza pilas, las clásicas AA, las pilas convencionales. En este caso el equipo viene con unas pilas alcalinas de larga duración. Si quieren compararlas con algún tipo de pilas conocidas en el mercado, podrían ser las Duracell o las Energizer. De esa generación hablamos con ese tipo de pilas alcalinas, así que no son nada del otro mundo. Es a la pregunta de que algunos digan, y cuando se me agotan, ¿qué puedo hacer? Pueden comprar unas pilas similares en cualquier marca o pueden comprar pilas del tipo recargable y ya olvidarse el problema de que les falte las pilas. Pero siempre es la recomendación tener en la caja o en el estuche en el cual ustedes transporten sus equipos un juego adicional de pilas, por si en el caso se les vaciasen algunas, necesitan unas de repuesto. Lo bueno de contar con pilas es que en el caso de que no las tuviesen al alcance de la mano, en la tienda de la esquina las van a encontrar. Así de sencillas son las pilas que utiliza este equipo, así es que esto lo hace un poco más práctico incluso. Retomando, el equipo cuenta con el emisor de la corriente, los cables de conexión, los electrodos y la fuente de poder, que en este caso son las pilas, aunque podrían ser también baterías. Ahora, coloquémosle las pilas al equipo para poder ver qué funciones presenta este equipo. En la parte posterior tenemos la tapa. Vamos a abrir la tapa para poder colocar las pilas y observemos un poquito. Este equipo como tal cuenta con esta cintilla, la cual vamos a colocar por debajo de las pilas, y la función es bien simple pero bastante útil, ya que alguna vez hemos colocado unas pilas y luego no las podemos sacar. En este caso la función de esta cintilla es precisamente esa, de que una vez que terminemos el tratamiento, y es una recomendación siempre, retirar las pilas o la batería. Hay una función negativa de las pilas y las baterías que es la surfactación, que es la emisión por oxidación de un líquido interno que suele presentarse cuando hay un cortocircuito en la misma batería. Ese líquido es un destilado color amarillento de un olor bastante fuerte, y que si esto penetra en el equipo puede dañar las piezas del equipo, de tal forma que si tenemos esta cintilla precisamente es para ese fin. Tenemos las pilas, levantamos la cintilla y sacamos las pilas con facilidad, sin ningún problema. Bueno, antes de colocarlas nuevamente, permítanme recordarles esto. Todo equipo pequeño que cuente con esta tapa posterior es básicamente un equipo portátil. ¿Y cómo se caracterizan equipos portátiles, o por qué decimos que es un equipo portátil? Porque este equipo el paciente lo puede llevar en el pasacorrea durante todo el día de tratamiento. Algunos que preguntan ¿cuánto tiempo puedo colocar máximo el equipo de electroterapia al paciente? Los equipos nos dicen cuánto tiempo. Los equipos nos dicen 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, y el equipo dice una C, que es tiempo continuo. Según teoría, un dolor crónico puede ser abarcado hasta por 4 horas de tratamiento continuo. Y uno dirá, ¿va a pasar tanto tiempo el paciente en terapia? No, no va a pasar tanto tiempo. Estos equipos por lo general son usados por los pacientes de forma particular. Evidentemente en nuestro mercado, lamentablemente el costo es un poco alto, como ustedes comprenden, pero en otros mercados, el americano, el europeo, etc., los equipos son de un costo regularmente bajo, por lo menos para su economía. ¿Esto qué quiere decir? Que este equipo lo tienen todos los pacientes. Al paciente se le dice, cómprate tal pastilla, cómprate un cabestrillo y te compras tu TENS. Es la receta de su médico fisiatra, por decirlo así, en otros países. Entonces, como ellos lo compran para uso personal, el terapeuta viene, lo programa y ya el paciente lo usa según la programación del terapeuta. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la procedencia del equipo. En este caso hablamos de un equipo americano, la inscripción está aquí en la parte posterior.
Le colocaremos nuevamente el pasacorrea que tiene este equipo para dejarlo tal cual estaba, y colocaremos ahora sí las pilas. Colocamos la tapa. Y abriremos los controles del equipo. A diferencia de los equipos convencionales que presentan el encendido en la llave superior o la llave de intensidad o poder, en este equipo tenemos que el encendido se encuentra con un botón específico que ustedes pueden observar de este lado, que es el botón de on y off, que obviamente nos dice encendido y apagado. Este equipo, a diferencia de los demás equipos de segunda generación y de primera, cuenta con una pantalla grande. No es una pantalla touch ciertamente, pero es una pantalla que nos va a mostrar todas las opciones que presenta este equipo, tanto en programas de tratamiento preestablecidos como en opciones múltiples para la modulación completa en todos los parámetros de la corriente. Y encendamos el equipo para ver qué nos muestra en primer lugar. Como pueden observar ustedes, en este equipo se puede observar dos sujetos en la parte anterior y posterior. La luz referencial solamente enciende por unos segundos, precisamente para ahorrar batería, pero también es para podernos dar una muestra de lo que se presenta. Podemos observar claramente la imagen de un caballero de espaldas y de una dama de frente. Como podemos ver también en primer lugar, y espero que se pueda observar claramente, se puede ver un punto aquí donde me está marcando básicamente qué zona de tratamiento voy a abarcar. En este caso me dice que me está presentando un programa de tratamiento para una cervicalgia. Este equipo presenta 12 programas preestablecidos de tratamiento y 9 programas para yo poder modularlo en todas las opciones que me presenta, vale decir modo continuo, modo burst y modo modulado. Vale decir, puedo modular completamente todo, y también presenta programas preestablecidos. Particularidades. Los programas preestablecidos no solamente me hablan de parámetros determinados, vale decir una frecuencia, un ancho de pulso, un tiempo, no solamente eso. Pueden observar aquí en la parte superior cómo la frecuencia en hercios va cambiando periódicamente. En otras palabras, y describiendo lo que estoy viendo en este momento, es para una cervicalgia utilizo una frecuencia variable en un rango de, vamos a ver hasta dónde llega, 50 a 100 hercios. Esta frecuencia sube y baja, no es constante. Un ancho de pulso de 50 milisegundos, esto no se ha movido para nada, con una forma de onda bifásica simétrica, podemos ver en ambos lados, y un tiempo que bueno, ya han pasado 2 minutos, era de 30 minutos preestablecidos. Una vez que yo pongo este programa, lo único que me pide el equipo ahora es subir la intensidad. Y la intensidad por protocolo estándar de todos los equipos siempre se encuentra en la parte superior, protegido en este caso por una tapita de vidrio templadito, y con esto voy a subir la intensidad. ¿Ok? Voy subiendo la intensidad, como pueden ver aquí, del canal 1 de forma progresiva. Un dato interesante con la intensidad es que por lo general los equipos nos dicen una intensidad que va de 1, 2, 3, 4, pero no se olviden de que esto es solamente algo representativo, y lo que realmente nos están diciendo es 10, 20, 30, 40, 50 miliamperios. Es un miliamperaje que utilizamos, y en este caso está en la parte inferior. Los equipos preprogramados de electroterapia, sea un equipo pequeño portátil como este, o sea un equipo grande de consola como puede ser un equipo Chattanooga, un Meditea, un Quadstar de repente, o un Carsi, nos pueden programar todo lo que ustedes quieran en los equipos de electroterapia. Pueden darme el mejor tratamiento ya preformulado por los fabricantes, que ciertamente
no nacen de una información vacía, no nacen de un protocolo clínico único, no. Todo equipo, más pequeños, más grandes, de mayor generación, siempre tienen una base teórica bien sólida. Por eso yo les sugiero que cuando tengan un equipo en manos, sea chiquito o grande, lean el manual, porque en el manual van a encontrar un estudio completo sobre la gente que hacen los fabricantes para poder diseñar un equipo. Un equipo no nace así nada más porque a alguien se le da por copiar, no. Cada equipo tiene un fundamento teórico basado en varios libros previos de donde sacan conclusiones, y la conclusión final de muchos libros es esto: un equipo. ¿Okay? Entonces, los parámetros que tengo aquí ya premodulados según el tipo de dolor que presenta el paciente es lo que los fabricantes han diseñado para un tratamiento en específico según la experiencia obtenida y también según la bibliografía rescatada para poder formular, nuevamente repito, los protocolos de tratamiento que ya están establecidos aquí. Muy bien, entonces este equipo, a diferencia de otros, repito, presenta ciertas características. La primera y la diferente a todos los equipos portátiles a la fecha, conocidos todavía por nosotros, es que este equipo presenta programas preestablecidos. Por ejemplo, aquí, y vuelvo a encender el equipo en luz, veo que estoy en una cervicalgia. Pero si yo quiero cambiar el protocolo, de repente ya no quiero una cervicalgia, voy a presionar el botón de modo que se encuentra aquí abajo, que estoy señalando con mi dedo, y este P, que significa programa 8, cambiará y me dirá qué otra zona voy a tratar con el programa 9. Muy bien, al presionar el botón de modo cambia la zona de tratamiento y me dice básicamente en este caso que el dolor ya no está en la parte central, ya no es una cervicalgia propiamente asociada a una radiculopatía, que probablemente era lo primero que me decía porque me señalaba el punto medio, sino me señala una parte lateral más asociada a los trapecios. Estamos hablando de una contractura cervical, y en una contractura cervical vean cómo la frecuencia, en este caso en esta parte, varía, pero varía en un rango mucho menor. Empezamos con 2, va subiendo hasta 5 y retorna. Por teoría se podría decir de que son frecuencias estimulantes, y uno dice, un momento, pero estamos buscando relajar un músculo, ¿por qué lo estamos estimulando? El asunto es muy sencillo y es algo que seguramente en teoría hemos tocado: la tetanización. La tetanización es básicamente llevar al músculo al extremo de la fatiga para que éste se relaje realmente. Principio básico: máxima contracción, máxima relajación. Principio actuando en este momento: máxima contracción repetitiva, máxima relajación repetitiva. Va progresando cada vez más, va relajándose cada vez más. Por eso es que en este caso que hablamos de una contractura cervical, estamos hablando de contracciones pequeñas, pero con un ancho de pulso bastante alto, 200. La mayoría de equipos de TENS solamente llega hasta 300 de ancho de pulso. En este caso son 200. Recordemos también que el ancho de pulso me indica una mayor potencia efectiva del equipo. Vale decir, si yo le pongo una intensidad, digámoslo así, de 20 miliamperios y el paciente me dice hasta ahí nada más, con 100 de ancho de pulso, ese paciente no me va a aguantar ni 7 si le pongo 200, porque prácticamente va a duplicar la sensación que tiene el paciente a la intensidad. No necesariamente va a ser la intensidad, repito, se va a duplicar la sensación que tiene el paciente a la intensidad. Entonces estamos dándole una buena sensación con frecuencias pequeñas que buscan contracciones continuas en el músculo para que este a mediano plazo se relaje. E igual que en el caso anterior, me indica que tengo que trabajar por 24 minutos. Bueno, eran 30, ya pasaron 6 minutos, tenemos ahora con 24. Y en este caso la frecuencia, la forma de la onda también me indica que es un bifásico asimétrico. Otro ejemplo del modo que presenta este equipo es el siguiente. Cambiamos. Muy bien. Y volvemos a cambiar la zona de tratamiento. Ahora tenemos una clásica lumbalgia. Lumbalgia la cual se encuentra bien centralizada. Recordemos algo por teoría. Cuando yo tengo un dolor y este me irradia todo un segmento, mi objetivo es la centralización.
Y ese término me dice que si a mi paciente le duele de la columna hasta el pie, mañana le duela desde la columna solo hasta la pantorrilla, y unas sesiones más le duela solo de la columna a la rodilla, y unas sesiones más le duela solo de la columna al glúteo, y luego solamente le duele la columna, y luego obviamente que el dolor desaparezca completamente. Esa es la idea. Aquí estamos solamente en un problema bien localizado, un problema central. Igual que en el caso anterior, probablemente una radiculopatía en su inicio y que está solamente afectando a la columna vertebral. ¿Ok? Entonces aquí tenemos parámetros un poco más cerrados. Pueden ver ustedes una frecuencia de 2 Hz, un ancho de pulso de 75 milivoltios, bifásico asimétrico, y en este caso me pide 40 minutos de tiempo. Nuevamente repito, los protocolos nacen de la experiencia de los autores para poder generar dichos protocolos ya preestablecidos. En cada caso, vistos los anteriores, lo único que yo tengo que hacer es saber cuál es el protocolo que le toca al paciente y subir la intensidad a lo que el paciente me tolere. Recordemos también, quien manda en cuanto a intensidad no soy yo, es el paciente. A pesar de que para mí probablemente 50 milivoltios sea lo óptimo, probablemente para una dama sea 40 y de repente para él sea 30. No hay ningún problema. Aquí, repito, manda el paciente. Y otro detalle es muy importante también, lo hemos visto en la teoría seguramente, y es que en cuanto a lo que es intensidad, si el paciente no siente la corriente y es una corriente analgésica, no sirve. ¿A quiénes tenemos que considerar como un caso especial entonces? A los pacientes hipoestésicos, aquellos que no sienten de forma regular, debemos tener cuidado, porque si él no siente, no tiene sentido que le pongamos. De repente él dice, ay, pero me molesta internamente, le pongo la corriente, llegué a 50, no siente nada, señor, usted no está para corriente. Así de sencillo. Hay que considerarlo siempre así. Dolor irradiado, también tiene protocolo el equipo, lo mostramos a continuación. Ya que solo al inicio, por lo general, hay un dolor en el medio. El paciente, como cree que esto va a pasar, lo deja. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? El dolor se va a irradiar a un lado o al otro, o bilateralmente como lo muestra la imagen. Recuerden que cuando hay un tipo de compresión radicular, el dolor puede empezar aquí, y al mantener una postura o al cambiar la postura después de mucho tiempo mantenerse, puede estar irradiándose a ambos lados. El dolor se complica cuando este dolor se convierte en adormecimiento y se complica más cuando el dolor se convierte en pérdida de fuerza progresiva. Eso es lo peor que podríamos tener con un paciente. Probablemente ahí estaríamos hablando de una radiculopatía asociada a, en buena cuenta, una discopatía, en mala cuenta una hernia. En buena cuenta una hernia inicial y en mala cuenta una hernia que necesita ser operada. Independientemente de ello, esta corriente está diseñada precisamente para tratar este tipo de algia. Como hablamos de un dolor que ya evolucionó negativamente, hablamos de un tratamiento un poco más fuerte. Por lo tanto, como podemos observar en la parte superior, tenemos 150 Hz, que es por lo general lo máximo que me da un equipo de electroterapia para un tratamiento. Es más, si ustedes revisan bibliografía, aparte de la que se les va a brindar, por teoría todo equipo de TENS debería tener como máximo hasta 150 Hz. Eso es teoría. Algunos equipos llegan hasta 200, por si acaso. Ancho de pulso, bastante fuerte. Si hace un rato hablamos de 200, miren, ahora hablamos de 250 milivoltios de ancho de pulso. Y no solamente eso, al tope de la frecuencia, casi al tope del ancho de pulso, y la forma de onda que me presenta es una monofásica. La monofásica es la corriente que no presenta mucha variación, y al no presentar mucha variación es la más intensa que puede haber. No es muy recomendable en muchos casos, salvo casos extremos de dolor. Caso extremo de dolor, caso crónico de dolor, lamentablemente reúne todas las características negativas que podría tener un tipo de algia. Pero considerando que tenga una buena frecuencia, un buen ancho de pulso y una forma de onda un poco negativa, el tiempo se reduce a 20 minutos. Los fabricantes tampoco son ajenos a los posibles daños que podría causar una sobreexposición a la corriente eléctrica. ¿Qué problema podría traer? Lo que ya hemos visto. El factor de acomodación va a ser más severo en este punto y por lo tanto el paciente requerirá cambios continuos de intensidad. Eso a largo plazo podría provocar de forma negativa una quemadura.
Por eso es que el tiempo, a diferencia de los anteriores que llegamos hasta 40 minutos, no puede ser mucho y tenemos 20 minutos. Muy bien, seguimos cambiando. En las zonas de dolor, repito, programas ya preestablecidos por el equipo, programas preestablecidos clínicamente. Ahora hablamos de un dolor en la región del codo, y para nosotros tiene un nombre propio: epicondilitis. La epicondilitis puede tener dos caras. Si es externa, es lateral, y si es interna, es medial. Nombres modernizados, por decirlo así, para unificación de criterios, puesto que antes teníamos nombres propios para cada uno. Si era lateral, era epicondilitis propiamente dicha, y si era medial, era epidrocleitis, por la zona anatómica. Ahora les comento, ya no es así. Actualmente hablamos de un medial y un lateral cuando hablamos del dolor del codo. Para una epicondilitis, que básicamente es la inflamación de los tendones que se insertan en la zona epicondilia, tenemos una frecuencia bastante variable, como pueden ver, que oscila de 2 Hz hasta los 100 Hz, que ahorita vamos a ver que va a cambiar. Pero repito, son frecuencias bien extremas. Hablamos de una frecuencia estimulante a pulsos cortos que van saltando de 2 en 2, y hablamos luego de una frecuencia que va a cambiar de 100 Hz, donde hablamos de una frecuencia continua y larga. Aquí lo tenemos, ¿ven? El ancho de pulso también varía, como pueden ver en este programa, y varía grandemente, de la mano con la frecuencia, en una forma inversa. Más frecuencia, menos ancho de pulso; menos frecuencia, más ancho de pulso. Regresamos al bifásico simétrico y trabajamos con 25 minutos de tiempo aproximadamente para con el equipo. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante en otro video, la forma en la colocación de los electrodos también es la más óptima cuando colocamos sobre la zona de dolor el electrodo negro activo. Eso es parte de otro video informativo, no se preocupen, vamos a hablar de ello también. Pero aquí podemos ver que en la zona epicondilia deberíamos aplicar este electrodo negro. Seguimos. Cambiamos la zona de dolor ahora. Y vamos a observar un dolor en la zona de la muñeca. Se restringe un poco aquí, básicamente el manual, que ciertamente está en inglés, nos habla de un dolor en la región de la muñeca, pero que también puede estar asociada a un problema de esguince a este nivel, o algún tipo de distensión en algunos tendones. Independientemente de ello, porque recordemos también algo muy importante: el TENS no cura lesiones, el TENS ataca dolor. Y si es esto así, ustedes dirán, pero entonces ¿por qué nos habló de patologías en la parte cervical, en la parte lumbar, etcétera? Porque la corriente está dirigida al dolor presentado por la patología, no a la patología en sí. El TENS calma el dolor mediante los mecanismos ya establecidos en la teoría, mecanismos de orden neurofisiológico. No cura una enfermedad. Vale decir, si el paciente tiene o tuvo, como hablamos en su momento, una radiculopatía compresiva, la corriente no va a descomprimir absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a calmar el dolor y va a permitir que el terapeuta pueda trabajar de mejor forma sobre la radiculopatía. Pero la radiculopatía no se va a curar, solamente vamos a calmar el dolor, igual que en este caso. Independientemente de la causa del dolor que el paciente presente en la muñeca, que ciertamente es una articulación bastante móvil y que puede presentar múltiples daños, sobre todo cuando caemos sobre las manos extendidas o dobladas, la corriente aplicada para este tipo de patología tiene características tales como frecuencia de 100 Hz, ancho de pulso 50 milivoltios, una amplitud de onda bifásica simétrica y un tiempo de 20 minutos. Ya nos comimos uno, por eso estamos en 19 y ahora en 18. Básicamente son los parámetros, repito, preestablecidos por el equipo para este fin. Cambiamos ahora otra vez de la zona de tratamiento y ahora nos toca hablar de un dolor en la rodilla. Básicamente una gonalgia, así de sencillo. Y como sabemos decir gonalgia, es decir cefalea, es decir lumbalgia, es no decir mucho. Es decir, un dolor en la rodilla, nada más. Una forma muy técnica de decir que puede haber un daño asociado a la región de la rodilla y esto está causando mucho dolor.
rápidamente para seguir avanzando. Una frecuencia de 150 Hz, un ancho de pulso de 250 milivoltios, una onda monofásica y el tiempo solo de 20 minutos. Si van viendo la relación, notarán que cada vez que se utiliza la onda monofásica, el tiempo no es muy largo, precisamente porque usar ondas que no son variadas, ondas que no son moduladas, más sencillo, ondas que no son bifásicas, por lo menos simétricas, me pueden traer mucho riesgo de quemadura. Por lo tanto, hay que bajarle el tiempo. Si el equipo no lo hace por nosotros, hagámoslo nosotros por el equipo. Muy bien. Continuamos. Y ahora vamos a hablar de una dolencia relacionada con la zona del talón. Probablemente un esguince del tobillo o probablemente una tendinitis aquilea. Independientemente de ello, hablamos de un dolor en la zona de los tendones bajos del talón. Problema con esta zona: salvo que mi paciente obedezca completamente y guarde reposo absoluto, va a ser muy difícil que el paciente no vuelva a inflamar esta zona al caminar, al pararse y, por qué no, hasta al sentarse y mover los pies. Lamentablemente esta zona requiere un tratamiento un poco más agresivo y es por eso que vemos una frecuencia cambiante, un ancho de pulso no muy alto, una onda bifásica simétrica y un tiempo un poco mayor, 30 minutos de tratamiento. Sugiero acompañar este tratamiento preestablecido por el equipo con la aplicación de hierro local en la zona para evitar las inflamaciones que el paciente provoque durante el trastorno al día. Como repito, por caminar, por estar sentado y mover los pies o hacer un mal apoyo en bipedestación, esta zona se va a reinflamar continuamente. Muy bien, seguimos avanzando en los tratamientos, recordando que hay tratamiento para cada tipo de dolencia, y si en el caso anterior un dolor en las rodillas, básicamente una gonalgia, asociándola en el caso anterior a un problema tendinoso, probablemente pata de ganso, hablaremos aquí de un dolor asociado a componentes internos de la rodilla, vale decir, y probablemente un esguince en la rodilla, de un ligamento cruzado, un ligamento lateral o medial, o probablemente una meniscopatía. Para este tipo de dolor, el equipo me propone una frecuencia variable, un ancho de pulso de 50 Hz, un tiempo estándar de 25 minutos y una onda bifásica simétrica. Avancemos un poco más en los tratamientos, porque este equipo presenta tratamientos que por lo general no habíamos considerado muchas veces en rehabilitación, pero que son bastante necesarios de conocer, como por ejemplo este. Dolor en la zona baja del vientre, básicamente, y si buscamos dirigirle de forma directa, trompa de falopio asociado a un dolor menstrual, por ejemplo. Este equipo ya me plantea una alternativa para un dolor menstrual. Como repito, no hemos visto, no conocemos mucho de la utilización de la corriente eléctrica en trastornos urogenitales, pero es cierto que existen. Tenemos las bases, no son nada del otro mundo, pero los criterios de utilización en nuestro medio no son muy comunes, lamentablemente. Siendo que esta corriente podría ser utilizada en un caso tan común como es el dolor menstrual, con el que padecen muchas damas en etapa fértil de su vida, obviamente. El dolor menstrual me propone una frecuencia variable que continuamente la paciente va a registrar con un tipo de sensación diferente, una amplitud de onda en ancho de pulso de 100 milivoltios, una frecuencia bifásica simétrica y un tiempo de 30 minutos. Repito, ya comimos un minuto, tenemos por eso 29. Dolor en el vientre bajo, repito, tratamiento para el dolor menstrual. Otra cosa u otro trastorno también asociado, un cólico, no necesariamente menstrual, un dolor abdominal, varón o dama que puede padecer un tipo de cólico. Recordemos que los cólicos se generan por espasmos en la musculatura lisa, que básicamente es la que compone los intestinos, gruesos, delgados, básicamente el estómago también, y también forma parte de los vasos sanguíneos, pero en este caso hablamos de un cólico abdominal. Como repito, puede ser una infección, etcétera, pero este equipo también puede relajar a estos músculos de forma profunda. Y como ya hablamos hace un momento,
¿Cómo relajar músculos? Tetanizándolos. ¿Y cómo los tetanizamos? Estimulándolos con contracciones continuas. Y aquí pueden ver 2 hercios, que precisamente sirve para hacer contracciones continuas a un ritmo continuo de 2 hercios, que va a llegar a fatigar al músculo, con un ancho de pulso de 100 milivoltios, una onda bifásica simétrica y por un tiempo de 25 minutos aproximadamente. Como repito, un dolor bastante común también y que no habíamos visto por lo general con el uso de la corriente eléctrica, y es más, casi con ninguna gente realmente, ¿no? Muy bien, pasamos un dolor bastante fuerte, bastante difícil de tratar, gracias a Dios no muy común en nuestro medio, una neuralgia del trigémino. Las neuralgias, como sabemos, son inflamaciones de los ganglios asociados a nervios grandes o nervios que se encuentran atrapados entre estructuras óseas. Cuando analizamos la anatomía del trigémino, notamos que este presenta hasta 4 ganglios, siendo uno el principal y 3 asociados a sus ramas. Lamentablemente, el ganglio principal, al salir e inflamarse, causa muchísimo dolor en la zona del rostro en la cual se afecta, confundiéndose en muchos casos hasta con una picadura de dientes. Para ese tipo de dolor bastante intenso, la máquina me propone frecuencias de amplitud bastante grande y variable, un ancho de pulso de 50 milivoltios estándar, 30 minutos de tiempo y una onda bifásica simétrica. Y una característica más de este equipo es el manejo de este tipo de dolor, el cual no se había tratado, me parece, con corriente. Algunos equipos como el Magneto sí presentaban una alternativa, pero lo ponían solamente como un estándar, ¿no? Como algo que no se podía ver. Continuando con la explicación del presente equipo, el Ultima 20, el cual ya habíamos mencionado que es un equipo de tercera generación en la modalidad TENS, podemos ver que en el programa 0, señalado en este punto, estamos trabajando con los clásicos programas de un equipo de corriente de electroterapia, vale decir, el modo continuo o constante, para algunos equipos llamado también normal, modo burst y modo modulado, redundando un poco en el tema, ¿no? En este caso, este equipo en el modo 0 podemos observar que dice un modo continuo o constante, el cual presenta las siguientes características: una onda bifásica simétrica, el tiempo, intensidad, frecuencia y ancho de pulso en este momento son completamente modulables en todo sentido, vale decir, y vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, voy a modular en este caso la frecuencia, y para ello voy a presionar los botones que en la parte inferior tengo como controles de mando, vale decir, en este caso wave, onda, timer, tiempo, lock es básicamente para bloquear el equipo para que ya no pueda cambiar ningún parámetro, PR, como se menciona en teoría, tenemos el pulse rate más, pulse rate menos, igual pulse weight más, menos, básicamente es pulse rate, frecuencia, pulse weight, ancho de pulso, el botón de encendido, on off, y el botón de modo con el cual estuve cambiando y voy a seguir cambiando los modos y en este caso los programas que presenta este equipo. Muy bien, entonces quiero subir y bajar la frecuencia, pulse rate más, pulse rate menos. Quiero subir o bajar el ancho de pulso, pulse weight más, pulse weight menos. Quiero cambiar la forma de la onda, wave. Quiero aumentar o disminuir el tiempo, el timer. Quiero que ya no se pueda modificar ninguno de los parámetros, lock. Muy bien, entonces vamos a empezar a cambiar algunos parámetros, ya que en este caso el modo continuo que se muestra aquí, y por si acaso hay porque hay 3 modos continuos en este caso,
me lo va a permitir. Cambio en este caso la frecuencia presionando un botón de la parte inferior. Y como habíamos dicho, la frecuencia promedio en un equipo de TENS en cuanto a lo que es la máxima expresión son 150 Hz, que los puedo observar en la parte de arriba. Voy a bajar a ver hasta cuánto me permite bajar para ver los máximos y mínimos de la frecuencia en este equipo. La mayoría de equipos me permite empezar desde 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz. Este equipo me permite empezar desde 1, como lo acaban de ver, y ir subiendo de 1 en 1 y de 5 en 5 avanzando según el promedio. Llegando, como han visto, lo hago rápido otra vez, hasta 150 Hz. Veamos si también me permite llegar hasta 300 de ancho de pulso. Este equipo llega hasta 250 de ancho de pulso y me da un mínimo de 50. Entonces, frecuencia, como vimos hace un momento, me permite de 1 a 150 Hz y el ancho de pulso me permite de 50 a 250. Recordemos siempre que el ancho de pulso me indica o me da una percepción mayor de la intensidad para el paciente, con la cual evitará también que solicite cambios continuos en la intensidad, ¿no? Muy bien, 250. Ahora voy a cambiar la forma de la onda y vamos a ver qué tipos de ondas son las que me permite este equipo. Ahí estoy viendo un bifásico simétrico, bifásico asimétrico y un monofásico. En este caso vamos a ver 3 tipos de onda: la más básica, monofásica, bifásica simétrica, bifásica simétrica. Si preguntan, o a la pregunta, ¿cuál es la más intensa o la más fuerte? La monofásica da una percepción mayor y también es más intensa, por lo tanto me da un mayor, entre comillas, riesgo de quemadura o factor de acomodación. Bifásica simétrica compensa hasta cierto punto este factor, limitando y mejorando la percepción del paciente de la corriente. Y bifásica asimétrica porque pueden ver la forma rectangular promedio en la parte superior y en la parte baja una forma sinusoidal, básicamente una forma sinusoidal extendida, característica clásica en una corriente TENS. Muy bien, varía el tiempo: 30 minutos, 45, 60, 90, continuo que no se va a apagar. Y lo básico que me dé el equipo con un tiempo para un tratamiento son 15 minutos. Y repito nuevamente, 15 minutos en la parte baja, 15 minutos, variando nuevamente el tiempo. Me dice lo mínimo 15, luego sigue 30, 45, 60, 90. Y si quiero que mi paciente tenga la corriente de forma continua, y recuerden que el paciente puede usar hasta unas 4 horas continuas la corriente TENS en procesos crónicos. Muy bien, y ahora voy a variar la intensidad. La intensidad, como saben, en este caso se va a ver de ambos canales de forma independiente, en la parte de aquí del canal 1 y en esta otra parte la del canal 2. Son independientes, cada intensidad es independiente. La corriente que se presenta o que modulamos para el equipo es realmente para las dos, vale decir la forma de la corriente, pero la intensidad siempre va a ser diferente para cada paciente. ¿Ok? Para cada canal es independiente. Solo los equipos Twin Steam, que presentan 4 salidas, nos dan una intensidad independiente, pero una forma de onda también similar para todo. ¿Ok? No conozco, no hay equipos, me parece, que nos den una corriente para cada salida. Son uniformes para ambas salidas. Nuevamente repito, voy a indicar en la parte baja, pueden ver ustedes el 0 aquí abajo, y vamos a ver hasta cuánto de intensidad me permite subir este equipo.
La subida está en la llave inferior, en la llave superior, en esta parte de un canal, y en esta otra, la del otro canal. Empezamos con este canal para dar una demostración de hasta cuánto me permite la subida de la intensidad de este equipo. Y estamos subiendo. Y me permite llegar hasta 20, como pueden ver. Recordemos siempre que este valor de 20, este valor de 19 como tal, o 18, no son solamente 19 o 18 miliamperios, sino que son 190 y 200 miliamperios. La representación clásica siempre va a ser en todo equipo la misma. Si tienen equipos de llaves y en la llave superior tienen una intensidad y solamente se cuenta numéricamente del 1 al 5, del 1 al 8, del 1 al 10 o del 1 al 12, y en este caso el 1 al 20 no son solamente 20 miliamperios, sino que son 200 miliamperios, en el caso anterior 120, 80 o 50 miliamperios. Es una representación clásica que siempre se hace para nominar la cantidad en cuanto a lo que es intensidad. Muy bien, explorando un poco más este equipo y habiendo mencionado ya de que tenemos los modos clásicos, continuo, modulado y burst, veamos que aquí el equipo presenta tres formas en cuanto al modo continuo. Repasemos cuáles son. En el programa 0, disculpen, voy a empezar de nuevo. Programa 0, tengo un modo continuo, un modo A, lo pueden ver en la parte del medio, un modo continuo, el modo B, el modo continuo, el modo C, en la cual no solamente van a cambiar factores como el tiempo o una frecuencia interna, sino también modulaciones preestablecidas internas por el propio equipo para cambiar y darnos más opciones de tratamiento dentro de lo que cabe para el manejo del paciente. En el modo continuo presentamos tres modos diferentes. En el modo burst también presentamos dos modos diferentes, modo A, modo B, cambiando de una forma bastante notoria. En este caso sí, la forma de la onda, también la puedo variar si deseo, pero internamente lo que va a cambiar principalmente es la latencia o el tiempo de ráfaga. Básicamente se va a percibir por el paciente y vamos a poder notarlo cuando experimentemos con este equipo un poco, y es la principal forma o el cambio que aparece en este modo burst. En el modo burst muy bien, ahora hablemos de los cambios que presenta este equipo en función a continuo, modulado y burst. En el modo continuo presenta tres variaciones. El modo continuo A, B y C. Internamente los cambios se van a dar no solamente en función de formas de onda, sino más bien en función a características propias de la corriente en cuanto al tipo de onda que se van a presentar y latencias internas. De tal manera tenemos en un modo continuo un modo A, un modo B, en la parte central pueden ver los cambios que ocurren, y un modo C, cambiado así por programa 0, 1, 2. En la forma modulada presentamos dos modulaciones internas, modo A, modo B. Podemos ver notoriamente el cambio en la forma de onda, pero también tendremos internamente variaciones, como pueden ver, en cuanto a lo que es frecuencia, que es variable, es lo principal. La frecuencia va a ser oscilante y eso ya nos da una alternativa diferente de tratamiento, y recordemos que esto se le llama modulación en amplitud de onda, ¿sí? Y modulación, en este caso presente, modulación en amplitud de frecuencia. ¿Okay? Ahora, en los modos burst tenemos tres modos: modo A, modo B y modo C. Aparte de cambiar la forma de la onda, lo principal en esos tres modos burst es la latencia de la ráfaga, vale decir, y recordemos
que la ráfaga por lo general en un equipo de bursts es de 1 segundo, ¿vale? 100 ráfagas cada 1 segundo. En este caso el equipo nos da ráfagas de 0.5 segundos, ráfagas de 3 segundos y ráfagas de 5 segundos, aumentando un poco más esa latencia en la cantidad de hercios que se dan por frecuencia, ¿no? En una ráfaga. En este equipo, a pesar de ser un equipo de TENS con esas ráfagas o esos cambios, en el modo C, como la ráfaga es tan larga, imita bastante bien a un tren de estimulación. Pero recuerden, los equipos de corriente TENS son exclusivamente para el manejo del dolor, no son para el manejo de fortalecimiento. Y como lo dijimos en teoría, un equipo TENS en modo burst puede activar placa motora, más no puede fortalecer un músculo. El fortalecimiento es propio de la actividad física o de una corriente EMS o una corriente rusa que sí recluta fibras musculares. En este caso, reclutamos con el modo burst muy bien placa motora, que es la primera parte de un adecuado fortalecimiento. En este caso, y cerrando básicamente con la explicación de este equipo, el Ultima 20, un equipo americano, podemos notar de que tenemos todas las variaciones que puede presentar un equipo de corriente, en un equipo grande, un equipo de consola llamado así hospitalario, en un pequeño equipo portátil. Son las opciones que me da este equipo, con un uso sencillo, un uso práctico y también con el uso simple de las pilas.